Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Todos queremos escucharle respecto a qué causales definieron su participación reclamante en este sentido. Ruth, bienvenida, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a quienes me acompañan el día de hoy y obviamente un abrazo fraterno a todos los que me escuchan. En primer lugar, una pequeñísima precisión que creo que es importante hacerla, que Participación Ciudadana es una organización no gubernamental, no forma parte de ninguna forma del partido gobierno. En segundo lugar, comentarle que nuestros principios y nuestra posición permanente desde hace 14 y casi 15 años de presencia tratando de fortalecer la democracia ecuatoriana ha sido promover, entre otras cosas, la equidad electoral. ¿Y qué significa equidad electoral? No significa otra cosa más que en el tiempo de contienda electoral se les dé la oportunidad a todos los actores políticos de poder promocionar y de poder competir en igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones, por supuesto, se ve y se traduce en una serie de temas, no solamente en la necesidad de que todos tengan la misma posibilidad de presencia del mismo nivel y en la misma forma en todos los medios de comunicación, sino también equidad electoral en cuanto a normas y sobre todo en el control de temas específicos eso no como se el uso de recursos el públicos. Sábado. Valdría la pena, Ruth Hidalgo, que tenga la gentileza de aclarar esta especie de asociación, de coincidencia o como quiera usted denominarla. Bueno, tanto el señor Simón como su esposa estuvieron vinculados durante bastante tiempo en la organización. Estuvieron 7 años, de hecho, formando parte de la organización Participación Ciudadana. Ellos salieron en el año 2009, los dos. A partir de entonces no tenemos ninguna vinculación con ellos. Yo desconozco las actividades a las cuales la señora Larrea se dedica. Por eso mal podría yo indicarle y hacer un juicio de valor sobre lo que hace o lo que deja de hacer. Es obvio con respecto a Omar que él ha estado vinculado, primero siendo presidente del Consejo Nacional Electoral y después siendo secretario particular. Eso es público y notorio, se sabe en los medios de comunicación. Claro. Pero más allá de eso, no hemos tenido ningún contacto y entiendo, sí, conocimos, por supuesto, por la prensa que renunció, pero desconocemos la razón de tal renuncia. Eso es lo que yo podría decir con relación a la vinculación que ya desde hace más de 8 años no es ninguna con ellos. En primer lugar, decir que el conteo rápido que Participación Ciudadana va a realizar es nuestro 8º conteo rápido que hemos desarrollado en estos procesos electorales en el país en los últimos 10 años. ¿Con qué auspicios hicieron los otros? Nosotros hemos tenido una mesa de donantes bien grande. Desafortunadamente, en esta ocasión, ya no es igual, porque cada vez la cooperación es cada vez menor. Por lo tanto, todavía seguimos buscando el financiamiento adecuado para que esta organización pueda llevar adelante estas actividades. ¿Pero usted firmó un contrato con el Consejo Electoral? No es un contrato. No, por eso es importante que la ciudadanía conozca. En ningún caso nosotros hemos firmado un contrato para hacer conteo rápido para el Consejo Nacional Electoral. De hecho, el Consejo Nacional Electoral va a hacer su propio conteo rápido. No sabemos, por supuesto, quién va a desarrollar. Todavía no le hemos preguntado, pero ellos van a hacer por su lado su propio conteo rápido. El conteo rápido de Participación Ciudadana es totalmente diferente. Es el mismo de siempre y es aparte. El convenio que hemos firmado con el Consejo Nacional Electoral ha sido un convenio en base a una petición que nosotros le hemos hecho de que el Consejo Nacional Electoral plasme en un documento un compromiso de que se nos van a dar las garantías para que nuestros voluntarios el día de las elecciones puedan hacer el conteo rápido, que es totalmente diferente. Y eso le cuento por qué. Porque en ocasiones anteriores… ¿No hay un apoyo económico también? No, absolutamente. Nosotros como observadores no recibimos apoyos ni de quien vamos a observar, es decir, ni del Consejo Nacional, ni de los partidos políticos. Porque si no, no sería perderíamos más que mérito, perdería sobre todo la esencia de lo que significa hacer un conteo rápido. De manera que el convenio que usted hace relación simplemente es un convenio a través del cual el Consejo Nacional Electoral se compromete a darnos las garantías. ¿Y por qué, Gonzalo?
porque no es nomás cuestión de hacer una veeduría y ya entrar en campo. Para nosotros poder poner 10.500 voluntarios en campo, Gonzalo, nosotros necesitamos algunas cosas. En primer lugar, y aquí está Fausto, necesitamos una acreditación, y la acreditación tiene que ser otorgada por la autoridad nominadora del tema electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, y también necesitamos, por ejemplo, la facilidad para movilidad de nuestros voluntarios, claro, etcétera. Doctora, y yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que nosotros no necesitamos el patrocinio de nadie para hacer esta actividad. Y si nosotros dinero. Por supuesto, pero si nosotros hemos ido son otros hacia, los donantes, dice usted. Es del pueblo, ya le voy a explicar. Entonces es importante acudir a firmar este tipo de convenios, porque como le decía hace un momento, nosotros necesitamos garantías. Por el sí solo hecho de ser o constituirnos en observadores electorales, no podemos, por ejemplo, ingresar o quedarnos con nuestros voluntarios después de las 5 de la tarde. La ley lo establece así, no lo establezco yo y no lo establece el Consejo Nacional Electoral actual, sino esa ha sido una norma de siempre, es decir, no es de ahora. Y por lo tanto, nosotros necesitamos la autorización a través de nuestra acreditación y la facilidad para que nuestros voluntarios estén en campo. Entonces, yo creo que es importante que para poder nosotros desarrollar nuestro trabajo, sí es bueno que hayamos firmado un convenio con el Consejo Nacional Electoral, porque de alguna manera, si usted ve, el convenio es hasta cierto punto un mecanismo a través del cual la autoridad electoral se compromete con una organización de sociedad civil. Entonces, aclarado me parece a mí el tema de patrocinio. ¿Por qué? Porque para hacer usted control social y ejercicio de control social no necesita patrocinio de nadie. La Constitución política lo establece así. Sin embargo, las leyes y las condiciones especiales del proceso electoral demandan una garantía por parte de la autoridad. Si nosotros no firmaríamos un convenio así, o si no hubiéramos tenido este acercamiento, simplemente no hubiéramos podido o no tendríamos garantías para presionar en su debido momento hacia la misma autoridad electoral que nos brinda las garantías que nuestros voluntarios van a necesitar. Eso podría decirle. Con respecto, además, del tema del financiamiento, le he comentado hace un momento que seguimos en búsqueda del financiamiento. Estamos en el proceso de reclutamiento. Comprenderá usted que reclutar 10.500 voluntarios es una tarea titánica. La hemos hecho en el 2013, de hecho, pero hoy, a la luz de la realidad de pocos recursos que tenemos y con los cuales confiamos, estamos recibiendo solamente el aporte de los ciudadanos, que en numerario, y realmente, Gonzalo, si usted se pone a calcular, el total de $50 por voluntario que pone su tiempo sin cobrarnos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, el día de las elecciones, es más o menos un aporte ciudadano de más de $500,000. Ese es nuestro aporte más importante, el aporte que viene a la ciudadanía. De todas maneras, aprovecho esta oportunidad, ya que usted me ha invitado a hacer un llamado a la empresa privada, a todas aquellas personas que quieran de alguna manera también aportar, porque realmente participación ciudadana se mueve así y este proceso se mueve así. Nosotros no recibimos dinero ni de partidos políticos ni movimientos y tampoco recibimos dinero, por supuesto, de las autoridades electorales y tampoco de ninguna autoridad del Estado, cualquier sea el régimen ideológico que estuviera presente en el momento determinado, cuando hacemos veedurías, por ejemplo, a la designación de autoridades de control. Usted fue autoridad electoral y nos puede dar esa relación informativa. Buenos días, Fausto, bienvenido. Buenos días, Gonzalo. En realidad creo que, en primer lugar, quisiera señalar que es un hecho muy grave el que sucediera el día sábado, cuando el presidente de la República y el vicepresidente de la República concurren a un acto evidentemente proselitista, que es legítimo desde el punto de vista de que es necesario hacer la política, es necesario proclamar los candidatos, claro, es necesario difundir las ideas. El acto proselitista está garantizado por la propia Constitución y la ley. Claro. Y sin embargo, el tema de lo irregular es que los recursos y bienes del Estado fueron puestos a disposición de ese evento proselitista. Entonces, esa es la primera preocupación que efectivamente salta a la vista para quienes hacemos seguimiento de los temas políticos electorales, y en el caso del Observatorio Ciudadano Electoral hemos visto con alta preocupación efectivamente este hecho, que adicionalmente a partir del día de ayer han pretendido justificarse con una actitud de cinismo realmente cada vez más increíble, ¿no? Es decir,
es legítima la presencia de los medios públicos, dice el presidente de la República, toda vez que debe cubrirse noticiosamente los sitios y actos en los que se encuentre el presidente y el vicepresidente. Y a continuación señala, para que no hayan quejas, dice el presidente de la República, de otros candidatos, he dispuesto, es el dueño y señor amo de este país, ¿no es cierto?, que no se cubra los actos en que está el vicepresidente Glass para que no hayan quejas. Y reitera y sentencia, es absolutamente legítimo la presencia de los medios públicos. ¿Acaso, inclusive desde ese punto de vista, es mucho más grave? Porque Gamavisión y Telecentro no son medios públicos, ¿no es cierto? Son empresas de propiedad del Estado, pero no son medios públicos. Y entonces habrá que demostrarse asumidas por el Estado. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Son empresas, pueden hasta ser empresas públicas, pero no en el concepto de lo que establece la propia ley de comunicación. No son medios públicos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ¿cuál es la razón entonces de la presencia de la radio de la Asamblea? ¿Cuál es la razón de la presencia de la radio del Consejo Provincial de Pichincha en el enlace de esos actos? Creo que ahí estamos dando al país una muy mala seña de lo que podría o de lo que vendrá en el proceso electoral respecto de una actitud que no garantiza la igualdad en la competencia del proceso electoral. Hay una resolución al respecto de parte del Consejo Electoral. Pues esperemos que se constituya el expediente, esperemos que hayan varios actores que se incluyan. Los propios partidos políticos deberían hacerlo. Claro. Las instancias de observación electoral, hemos hecho pronunciamientos, habrá que mirar en qué medida comparecemos, pero adicionalmente lo más importante será que la ciudadanía vaya adquiriendo conciencia de que efectivamente este tipo de hechos no deben permitirse, este tipo de hechos no deben existir, porque afecta a un principio básico de la democracia representativa cuando hay procesos electorales. Desequilibra la competencia, no hay igualdad en la competencia. Mire, el mismo día el señor Moncayo proclamó la candidatura por parte de otra, tendencia, otros grupos políticos que auspiciaron o que auspician la candidatura de Moncayo. ¿Por qué no se dio entonces exactamente el mismo tratamiento, la misma cobertura? ¿No es cierto? Resulta que porque no estaba ahí el presidente de la República, porque la legitimidad, según el presidente de la República, nace de su presencia, independientemente de que él mismo dijo que concurría en condición de ciudadano llano y dirigente político. Y sin embargo... Pero eso ya es un problema de ego del señor presidente. Bueno, pero no solo es el ego que lo resuelva él. El tema es en qué medida nos afecta a los ecuatorianos y al proceso electoral, pues. Claro. Y afecta a la igualdad en la competencia. Bueno, y si la infracción es detectada, esto iría al contencioso. Eso iría al contencioso, cuando la gente oye contencioso, dice, entonces murió. Pues, el contencioso electoral es rapidísimo, exonera de las responsabilidades en 2 o 3 días y hace méritos correctos el señor doctor Vaca para llegar a ser seguramente el fiscal o llegar a ser alguna otra de las funciones que están en juego ahora. ¿A usted qué le parece la explicación de Patricio Barriga? A ver. Ramiro García. Gracias, Gonzalo. Un saludo para Rudy, para Fausto. Un saludo para todos los oyentes. Primero, una precisión. La entidad a la que yo represento, el Colegio de Abogados de Pichincha, no es un ente político partidista. Yo, en lo personal, tampoco he militado jamás en ningún partido o movimiento político, ni ocupado cargo político alguno. Pero desde lo jurídico, estos temas, por supuesto, desde lo jurídico, estos temas nos llaman la atención. Nos llama la atención porque cuando hablamos de canales públicos, canales gubernamentales involucrados, estamos hablando de fondos públicos involucrados. Y ahí es donde se tiene que hacer una diferenciación. Por un lado, la explicación de AP, Alianza País, pagó por la transmisión, tiene que ser analizada desde la normativa electoral. ¿Podían los canales, a estas alturas del partido donde todavía no se inicia la campaña electoral, cubrir actos de proselitismo de la manera en que lo hicieron los canales incautados y los canales gubernamentales?
¿Qué dice la ley? Evidentemente no. Una cosa es hacer una cobertura, es decir, una cosa es hacer una nota o una cobertura de segundos sobre el tema y decir, bueno, Paco Moncayo lanzó su candidatura en la Plaza Belmonte y Moreno lanzó su candidatura en el Estadio del Aucas y hacer unas tomas. Y otra cosa es hacer una transmisión completa del evento. Y esto evidentemente vulnera, infringe las normas electorales. Por el otro lado, hay que preguntarse si Alianza País pagó a los canales gubernamentales. Sí que sí, digo. Porque, ojo, y la pregunta es ¿cuánto pagó? ¿Verdad? Porque así como cuando usted contrata existe el sobreprecio, es decir, cuando usted paga en exceso por algo, también existe algo, llamaríamos el subprecio, una subfacturación, cuando usted paga algo a mucho menor valor. Por ejemplo, si normalmente un canal X, en un horario de 9 de la mañana a 12 del día sábado, cobra, por decir algo, $30,000 la hora, y a mí me cobra $5,000 la hora, y ese canal es gubernamental, entonces existe abuso de fondos públicos. Entonces nos tienen que decir cuánto es lo que pagaron, porque no es solamente que pagaron la puesta en escena. Ojo, cada minuto aire de los canales gubernamentales nos cuesta a todos, es de nuestros impuestos, son fondos públicos. Y el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como peculado el abuso de fondos públicos. Entonces, claro, constituiría una forma de abuso de fondos públicos que los canales gubernamentales hagan un cubrimiento total de una actividad política particular de un partido, el que fuera, y que además esto no retribuya financieramente en la misma proporción que se debería, es decir, en los precios de mercado que normalmente se deberían cobrar. La pregunta es cuánto cobraría, por ejemplo, Ecuador TV por hora de 9 de la mañana a 12 o a 1 de la tarde a una persona normal si quisiera hacer una transmisión de lo que sea. Ustedes, como representantes de la voz ciudadana y de la energía y la molestia que ha causado a la opinión pública, esta circunstancia, ¿no sería bueno que den parte y exijan con mayor contundencia a que tomen ya acciones concretas de sanción en este tribunal de lo contencioso? ¿No piensa Rudy Hidalgo seguir hasta allá o no? Bueno, en primer lugar, nosotros siempre hemos hecho eso. Es decir, nuestro rol ha sido ese siempre. Es decir, no es la primera vez que nosotros salimos a manifestarnos respecto a la equidad electoral. Y de hecho, cuando ha sido el momento y cuando hemos tenido los argumentos suficientes, sobre todo cuando teníamos nuestro centro de monitoreo, que ya no le tenemos desafortunadamente, nosotros hemos presentado inclusive procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral cuando hemos tenido la posibilidad. Perdone, doctora, sí, claro. ¿Qué pasó con el centro de monitoreo? Nosotros tuvimos que cerrar por falta de recursos y ya no hemos podido llevar adelante. Aspiramos y estamos también nuevamente en busca de recursos para poderlo reactivar en este tiempo electoral porque creemos que es tremendamente importante. Sin embargo, siguiendo lo que le estaba diciendo, Participación Ciudadana siempre hace énfasis. Y yo creo que es algo bien importante que nosotros hacemos, Gonzalo, es colocar sobre el debate público estos temas. Porque como organización de sociedad civil, también nuestro rol es poner a consideración del público lo que también les tocaría hacer a los partidos políticos. Yo creo que este es un tema que les toca pelear especialmente a los partidos y movimientos políticos, porque lo que se juega es la equidad de su participación política y su derecho de participación política en estas elecciones. Nosotros hacemos los esfuerzos a los que está nuestro alcalde. Le agradezco su criterio respecto de que somos opinión pública. No creo que somos opinión pública, somos simplemente una organización más, así como hay otras, como por ejemplo el Observatorio, que también está tratando de empujar estos temas de la equidad electoral. Y creo que el tema de presión pública de que se mejoren estas situaciones o que se corrijan y se tomen los correctivos es un tema, una misión de todos, es decir, no solamente PC, sino también de otros colectivos que se han formado para presionar y empujar este tema. Y finalmente, con relación a lo que se estaba comentando del día sábado, yo creo que es importante y urge una investigación a fondo. Es decir, tienen que investigarse claramente qué pasó con esos recursos sobre los fondos públicos utilizados. Creo que aquí el rol que le corresponde
jugar a la Contraloría del Estado también es clave. No solamente el Consejo Nacional Electoral, sino la Contraloría y, por supuesto, a la autoridad electoral, porque si es que se logra a establecer y a comprobar de que fueron utilizados fondos públicos de cualquier manera, debería, pues, por supuesto, imputarse al gasto electoral como campaña electoral. Fausto Camacho. Sí, mire, en realidad, además, aquí hay un tema mucho más grave, ya viendo la ley particular, si la Ruth me permite. Hay el artículo 203 del Código de la Democracia dice de manera expresa: los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta. Ojo, ya sea a través de reportes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opción, preferencias electorales o tesis política. Ojo, el Consejo Nacional Electoral ordenará al medio de comunicación social la suspensión inmediata de la publicidad o propaganda que no cumpla con las excepciones previstas en el presente artículo, etc. Es decir, primero, le da la facultad de control al Consejo Nacional Electoral, la ley, en el ámbito administrativo, obviamente. Entonces, pero no le ubica en el COIP. No, pero ese es otro tema, que no le exime. No, pero es que en términos de sanciones... Es que discúlpeme, no es un juez penal el CNE. El CNE es el administrador de las elecciones. Okay. Y tiene que cumplir su función en términos de esa su obligación. Administrar las elecciones en un escenario de igualdad de la competencia. El capítulo de las sanciones pero esa es otra cosa, y eso no está en el ámbito tampoco del Consejo Nacional Electoral, no está en su función. Eso es para eso del hay contencioso electoral. En todo caso, hablando de la función del propio Consejo Nacional Electoral, tiene que tomar las medidas en el ámbito administrativo electoral, efectivamente, para determinar el nivel de responsabilidad de los administradores de los medios, lo que decía Ramiro. En el ámbito penal también va a recaer finalmente allá. Aquí va a recaer en los administradores de los medios. Que hay un tema adicional que hay que tomar en cuenta. Fundamedios hace justamente hoy un análisis de la situación financiera de Gama TV. Gama TV ha acumulado, de acuerdo a la publicación de Fundamedios, 4 millones de pérdidas en estos 8 años. Tiene como 16 millones de cuentas por cobrar impagas. Es decir, está lo que en términos financieros llamaríamos quebrado. Así de sencillo. Imagínense lo grave que sería que encima de eso se esté utilizando, malbaratando en temas políticos, los exiguos recursos de un canal incautado que recibe además fondos públicos. Porque recordemos que aun cuando su naturaleza sea privada, porque es un canal incautado que antes era de los Isaías, pertenece a esta unidad financiera que administra los bienes incautados y que tiene una partida presupuestaria y que recibe fondos públicos. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de analizar cómo se han utilizado tanto los medios gubernamentales como los medios incautados. Usted me preguntaba hace un momento si Fiscalía tiene potestad, por supuesto. Si es que existe una cobertura gratuita o inferior, de costo inferior al de mercado, al normal, al que cobrarían regularmente, evidentemente estamos hablando de abuso de fondos públicos. Y eso cae dentro de lo que establece el artículo 278 del COIP, que es peculado. Gran lección este episodio, ¿no? Y por supuesto. Pero insisto, lo penoso es que de esto sí o sí van a tener que prescribir. Otra cosa, compañeros funcionarios, acuérdense, el peculado no prescribe. En un mes, en 6, en un año, en 2, pero van a tener que responder por esto. Y les van a tomar cuentas. Y los que van a tener que pagar este tema y los que van a tener que enfrentar los juicios, insisto, son los de segundo y tercer nivel. Así es. No los que estaban en la tarima, los que estaban atrás de las cámaras, los que estaban atrás de... Claro, ellos son los que van a tener que enfrentar. Eso sería hiper injusto además.